Hola, hola, buenas tardes. Empezaremos la última mesa de estas jornadas internacionales de enfermedades emergentes. Sabemos que es una hora un poco complicada después de todo el día de escuchar temas muy interesantes y después de comer todavía más, pero creemos que esta mesa puede ser muy relevante porque habla de temas muy generales y quizá de mucho interés. Y si les parece, empezaremos esta mesa que hablará globalmente de prevención y control en grandes desastres. Buenas tardes. En primer lugar, hablará José María Jansa. Él es doctor en medicina, especialista en medicina preventiva y salud pública, actualmente director de Vigilancia y Promoción de la Salud a la Agencia de Salud Pública de Barcelona y ha sido jefe de preparación y respuesta de los CDCs de Europa. Es docente e investigador con experiencia en emergencias de salud pública, en vigilancia de enfermedades infecciosas y salud internacional. Fue también director del CAES antes de Fernando y también con él empezamos hace ya muchos años, cuando él sobre todo era muy joven, empezamos con el programa de prevención y control de la tuberculosis. Endavant quan vulguis. 20 minutos máximo. Bueno, buenas tardes y gracias. Las diapositivas es un combinado idiomático, pero en principio las tenía en inglés y las he dejado en inglés, pero... Bueno, vamos a hablar de lo que es la evaluación del riesgo, tal como se plantea en el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, en el ECDC, que como sabéis está en Estocolmo y es una agencia específica para esto, para prevención y control de enfermedades. Y yo me voy a centrar en lo que es el análisis y la evaluación del riesgo, que es un sistema, un método que utilizamos o se utiliza, lo ha comentado también Fernando Simón, a nivel estatal y que se utiliza también en diversos países, ¿no? Vamos a hablar, por lo tanto, de riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, pues tenemos que no es lo mismo la percepción del riesgo que la gestión del riesgo que la evaluación del riesgo, ¿no? Aquí nos vamos a centrar en la viñeta del medio, que es la evaluación del riesgo, qué es un riesgo y cómo se evalúa. Cuando hablamos de riesgos, en distintas disciplinas hay distintas definiciones y lo que, por ejemplo, es válido para la salud probablemente no sea válido para ingeniería o para arquitectura, ¿no? Imaginamos que en medicina solemos hablar de intervalos o aceptamos riesgos o valores de 0,05, pero imaginaos, por ejemplo, el riesgo de que un puente se hunda en ingeniería, el riesgo debe ser muchísimo menor que en salud, porque el impacto también sería mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que queríamos señalar es que la terminología cambia en ámbitos según el ámbito de experiencia o la profesión, y en enfermedades infecciosas y en enfermedades en general lo que necesitamos es tener una interpretación común, ¿no? Que entendamos todos lo mismo de qué es un riesgo y que también, hablando de salud global, podamos combinarlo entre los distintos ámbitos humano, ambiental y en salud animal. Y también se usa esto cuando hablamos de riesgos químicos y nucleares, pero entonces también estamos hablando de otro intervalo y de otros valores que son distintos. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades lo que hace es trabajar, facilita ese análisis del riesgo a los Estados miembros, de forma que avanzando los datos de un riesgo que puede ocurrir en distintos estados, facilitaría lo que es la gestión en cada uno de los países.
También intentamos que en lo que es la evaluación epidemiológica, lo que es el análisis de eventos que pueden dar lugar a una alerta y a un riesgo, se complemente entre lo que hacen los Estados miembros y lo que hace el Centro Europeo. Por lo tanto, para la detección de riesgos, primero hay una evaluación que se construye también a partir del conocimiento de expertos de distintos ámbitos. Se investigan, por lo tanto, las alertas, se realiza una evaluación científica o recomendaciones científicas y luego se proporciona el apoyo, si los países lo necesitan, a nivel logístico o a nivel también técnico-científico, para que luego se pueda hacer la gestión del riesgo, que gestionar el riesgo evidentemente corresponde a los países, a los Estados miembros y dentro de los países al nivel en que cada uno se organice. Por lo tanto, ¿qué sería una evaluación del riesgo? Sería evaluar y cuantificar el riesgo para la salud humana que puede potenciar un evento o un riesgo potencial que representa para uno o para distintos Estados miembros o para los ciudadanos de Unión Europea que viven en otros países que están fuera de la Unión. Eso, por ejemplo, se ha evaluado cuando ocurrieron los brotes de ébola, los brotes de fiebre amarilla, ciudadanos europeos que están en Angola, que están en África del Oeste, que están en Congo, para ver cuál es el riesgo, también no solo por el hecho de que sean ciudadanos, sino porque la movilidad de estas personas puede impactar el riesgo real en los Estados miembros. ¿Y para qué se realiza la evaluación del riesgo? Bueno, lo he comentado, para el apoyo a los Estados miembros, para determinar las alertas sobre un posible evento. Algo muy importante que es proveer de información en tiempo real o en un espacio corto de tiempo. El tiempo, como sabéis, es algo muy importante para intentar evitar la evolución natural de la enfermedad. Y lo hablábamos también hace poco, en cualquier alerta, en cualquier crisis de salud pública, por mucho que hagamos, lo más probable es que las medidas que pongamos en marcha vayan por detrás de la dinámica de la pandemia. Es muy difícil avanzar a la pandemia, o a la epidemia, ponerse por delante de ella y, por lo tanto, tener más elementos que puedan manejarla. También sirve la evaluación de riesgo para determinar si se necesita un plan de respuesta o qué tipo de respuesta se necesita y cómo se pueden mitigar los riesgos. Y esto sobre todo se dirige a profesionales, se dirige a gestores, a la población en general, a políticos, al público que pueda tener un impacto, que pueda tener un papel en la gestión y en el seguimiento del riesgo. ¿Y qué es y cuándo se produce una evaluación del riesgo? Bueno, en general lo que es el proceso general que va desde la detección, la identificación, el análisis del riesgo y la evaluación, que es exactamente cuál es el impacto que va a tener. Y se trata de un proceso de cuantificación de la probabilidad de un efecto dañino en individuos o en poblaciones a partir de una enfermedad infecciosa o de un riesgo de origen desconocido. A veces aquí se gestionan dos términos que no son exactamente lo mismo, ¿no? Un riesgo de origen desconocido o a veces un riesgo desconocido, con lo cual no es exactamente lo mismo y hay que también ver qué es lo que representa en cada uno de los casos. Como decía, uno de los elementos importantes es el factor tiempo, por lo tanto debe ser rápido, y rápido quiere decir en pocos días. En el propio ECDC esto ha ido variando. Primero se hablaba de 48 horas, ahora estamos más en las 72 o en 4 días, ¿no? Excepto si se hace un análisis breve, que esto lo hace más la OMS, y la OMS es un documento mucho más sintético que sigue unas pautas muy concretas y que puede salir en esas 24 horas. Se trata de una evaluación semi-cuantitativa, cualitativa, y lo que también es muy importante, ¿qué es lo que sabemos en un determinado momento? En este momento conocemos algo del riesgo, algo de la enfermedad, pero probablemente no tenemos la imagen completa.
Recordad el origen del coronavirus, diciembre 2019, unas neumonías de origen desconocido que no se acababan de filiar, y en ese momento, en diciembre de 2019, el ECDC ya hizo una primera evaluación del riesgo, determinando que estaba ocurriendo algo. En ese momento no se tenía ni la más remota idea de si habría transmisión de persona a persona, que, como sabéis, fue la primera gran respuesta que se dio en la pandemia, si sería solamente transmisión vertical o si había transmisión horizontal. ¿Cuál es el proceso? Pues primero, a partir de lo que es inteligencia epidemiológica y de la vigilancia basada en indicadores, se hace una evaluación inicial, como os decía, con distintos expertos. Y se determina si es un riesgo o si no lo es. Si es un riesgo, se determina, o si puede ser un riesgo potencial, se constituye un equipo de respuesta con los perfiles que se necesitan para elaborar el documento. Dentro de esos perfiles, lo que está claro es que siempre debe haber un experto en comunicación, porque la forma en cómo expliquemos, la forma en cómo lo difundamos, va a determinar también en buena medida el impacto que tenga. No sé si habéis tenido ocasión de ver alguno de los documentos de Rapid Risk Assessment, pero este sería un poco la estructura que tiene y los distintos apartados, de los que lo más importante, como casi siempre, son las conclusiones y las propuestas de intervención. Los algoritmos, tal como se estructura, primero debe ser algo que se pueda hacer, que se pueda reproducir y que tú puedas determinar cuál es la información que hay allí a partir de las fuentes que se han utilizado, ¿no? Y que se pueda determinar cuál es el contexto, cuál es el análisis en el que se ha realizado, y para que pueda ayudar a gestionar las limitaciones temporales, la limitación de la evidencia disponible en un determinado momento. Como sabéis, la evidencia va creciendo a lo largo del tiempo e incluso cambiando, lo que en un determinado momento parece obvio, algún tiempo más tarde ha cambiado. Y también se utiliza la opinión de expertos como una información complementaria, no solamente como la información en la que se basa el documento. ¿Y qué constituye una amenaza y cuál es el riesgo asociado, ¿no? Aquí, como veis en la imagen, hay 3 personas completamente protegidas y al lado hay alguien que no tiene la misma percepción del riesgo, ¿no? Frente a esas personas, alguien que se lo mira desde otra perspectiva, ¿no? Por lo tanto, la percepción del riesgo también cambia en distintas personas y en distintas circunstancias, ¿no? A nivel de OMS, se entiende por riesgo la probabilidad de que ocurra algo que no está controlado por la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta que tiene un determinado país o un determinado equipo de salud pública. Y en ECDC lo que se utiliza es la probabilidad de que ocurra un determinado evento por el impacto que este evento tendrá en la población en la que está ocurriendo. Y ahora veremos cómo esa combinación de probabilidad y efecto dañino es lo que podemos intentar cuantificar o cualificar en ese análisis de riesgo. Y un poco el contexto sería la detección de señales, la evaluación de estas señales, la evaluación del riesgo, la comunicación, el monitoreo, y se iniciaría de nuevo el ciclo a través de escenarios concretos que son los que determinarían la puesta en marcha de determinadas acciones de respuesta. Para ello, cuando se plantea hacer una evaluación del riesgo, lo que es muy importante es tener claras cuáles son las preguntas que se quiere responder. Lo mismo que en una publicación científica, lo mismo que en un estudio, lo mismo que en una investigación. ¿Qué es lo que queremos saber? Y por lo tanto, hay un tiempo necesario en que las personas que van a hacer esta evaluación deben discutir qué queremos responder exactamente. ¿Qué tipo de preguntas son? ¿Cuál es el riesgo que ocurrirá en las personas que viven en esta zona de contraer la enfermedad? Otra. Si contraen la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que estas personas tengan un nivel de gravedad elevado? ¿Cuál es la probabilidad de muerte? Es decir, ese tipo de preguntas
son las que se deben plantear en función del análisis y en función de la evaluación del riesgo que queramos determinar. También en poblaciones que puedan ser particularmente vulnerables o que puedan ser estar especialmente afectadas. Por lo tanto, para estimar ese riesgo es cuando se trabajan estas preguntas. Aquí no lo voy a explicar, pero, por ejemplo, algunas preguntas. ¿Existen rutas de transmisión de este evento en los Estados miembros? ¿Existe el mosquito? ¿Existe el vector? ¿Existe la población susceptible? ¿Y cuál es la probabilidad? Y aquí se va escalando desde una probabilidad inexistente hasta una probabilidad elevada, que en el caso de esta pregunta sería si el patógeno tiene la probabilidad, si existe la probabilidad de que se transmita el patógeno, ¿no? Si la probabilidad es moderada o la probabilidad es elevada. Lo mismo en esa ecuación de la probabilidad por el impacto, si existen vías de transmisión, si hay exposición o probabilidad de exposición en otros Estados miembros y si, por ejemplo, la enfermedad es altamente contagiosa o altamente infecciosa. Y seguimos con otro tipo de preguntas y aquí también están descritas, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero como vais viendo siempre es lo mismo, ¿no? La probabilidad por el impacto que cada una de estas cuestiones o de estos efectos pueda tener. Y finalmente lo que elaboramos es una matriz del riesgo con estos dos componentes, ¿no? Y como vais viendo en esta matriz, en la casilla de la derecha del todo, abajo de vuestras pantallas, es muy elevada, cuando la probabilidad es muy elevada y el riesgo es elevado, ¿no? En ese contexto tendremos que una probabilidad es muy elevada. Normalmente, cuando producimos los primeros análisis del riesgo, solemos situarnos en el entorno moderado, sería en la línea de enfrente, y no es hasta probablemente más adelante o cuando está más evolucionado el riesgo o cuando ya han ocurrido unas semanas o unos días de que el evento ha sido detectado, que empieza a elevarse hacia más elevado, o puede empezar a bajar si el riesgo disminuye. Y evidentemente en ese análisis debemos integrar lo que no sabemos, ¿no? La incertidumbre. Manejar la incertidumbre es algo muy importante, sobre todo, como sabéis, a nivel del impacto que tienen distintas hipótesis, a nivel de las teorías conspirativas, a nivel de las contradicciones, a nivel también de la credibilidad, tanto de políticos, de profesionales como de medios de comunicación. Por lo tanto, ahí siempre debemos ser suficientemente prudentes como para explicar lo que sabemos y también lo que todavía no se conoce, ¿no? Por lo tanto, como también es muy lógico, al principio existe muy poca información disponible. Si se continúa monitorizando a través de estos dos sistemas que he comentado, ¿no? La vigilancia por indicadores o la vigilancia por eventos a través de los sistemas de inteligencia epidemiológica, podremos ir construyendo el nivel de evidencia que nos permita avanzar hacia una mejor y mayor precisión en ese análisis del riesgo. Y siempre actuando bajo el principio de precaución, que eso a veces es otro de los riesgos que en epidemiología tenemos, ¿no? A veces nos pasamos por exceso o a veces por defecto. Y es difícil encontrar el punto justo y en eso también es muy importante cuál ha sido el anterior riesgo, la anterior pandemia que hemos tenido y recordad las secuencias que ha habido últimamente, ¿no? Gripe aviar, gripe porcina, coronavirus y en cada caso hemos actuado con relación al evento anterior que ha provocado el riesgo, que ha provocado la alerta. Y ahí también debemos tener en cuenta cuál es la probabilidad de que ocurra un riesgo serio para la salud de la población con algo que desconocemos. Lo que ocurrió en el coronavirus, también lo que ha ocurrido en el novel coronavirus que afecta sobre todo a camellos y en otras enfermedades, ¿no? Y en ese principio de precaución es mejor seguir el principio de mejor seguro que no luego tener que pedir disculpas o luego tener que arrepentirse de aquello que no hicimos y pudiéramos haber hecho, por ejemplo. Y para terminar, ¿qué sigue después de una evaluación del riesgo? Bueno, este es un poco el ciclo de vida de la evaluación del riesgo.
pues lo detectamos, lo evaluamos, lo mitigamos o determinamos cuáles son las acciones. ¿Me seguís oyendo o no? Pues venga. Bueno. Y luego las medidas que desarrollamos, cómo monitorizamos, y luego sería la vuelta otra vez a la normalidad, ¿no? Cuando el riesgo, la curva epidémica empieza a bajar otra vez, finaliza la evaluación de riesgo y ahí es cuando, como siempre, debemos quedarnos con qué hemos aprendido de esta epidemia o de esta crisis para incorporarlo en los planes de preparación y respuesta que estamos desarrollando. Nada más. Gracias. ¿No? Ahora. Bien, el segundo ponente era Tomás Molina, pero no ha venido. Por tanto, pasaremos al tercer ponente, Francesc Botella, que es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, máster en Epidemiología por el Instituto de Medicina Tropical de La Habana, actual jefe de Servicio de Estudios Epidemiológicos y Vigilancia de las Enfermedades No Transmisibles en la Subdirección General de Epidemiología y Vigilancia de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Francesc Botella nos va a explicar la vigilancia epidemiológica de la DANA del 20 de octubre de 2024 en las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias también a la organización por invitarme. Vamos a centrarnos, os voy a intentar explicar un poquitín la percepción desde el ámbito de la epidemiología de Comunidad Valenciana, cómo vivimos el proceso de DANA y aquellas actuaciones que en relación a la vigilancia epidemiológica tuvimos que implementar. Os hago un pequeño contexto al respecto de otras inundaciones en el ámbito del contexto europeo. Está situada dentro de las categorías de las más de mayor impacto en los últimos años, junto con las inundaciones de Grecia y junto con las de Alemania del año 23, con unas áreas, en este caso, de afectación tanto en Alemania como en Grecia mucho más amplias que en Comunidad Valenciana, pero a nivel de afectación en infraestructuras y en todo el ámbito de lo que sería la antropización del suelo, hay una gran intervención humana en el territorio donde se afectó de forma crítica la DANA en todas estas infraestructuras, pero lo que también llama la atención es que a pesar de que el territorio es mucho más concreto o precisamente porque está mucho más densificado, el impacto a nivel poblacional ha sido extraordinario. Estamos hablando en una percepción global de casi 1 millón de personas, en un ámbito más concreto, más de zona cero, hablando de casi 200.000 personas en un núcleo urbano muy denso al sur, en la comarca, en la Horta Sud, al sur de la ciudad de Valencia. Y evidentemente lo que también marca la diferencia es el número de muertos, que es lo que todo el mundo y especialmente los valencianos llevamos encima de los hombros. Un poco a nivel de cronología, la inundación sucede, todas las inundaciones, el proceso crítico sucede el 29, el día 3, el día siguiente, al cabo de 24 horas, ya estamos en contacto con las diferentes organizaciones que están vinculadas con la posible respuesta. Se constituye al poco tiempo el grupo de coordinación de respuesta a la DANA con la creación de subgrupos de vigilancia de forma muy rápida, de cara a lo que estaba hablando Josep María, de poder elaborar una evaluación rápida del riesgo y empezar a realizar también lo que sería un poco la herramienta que nos ayudaría junto a
a ese informe a llevar la monitorización del proceso, como es la elaboración de un protocolo de vigilancia en los casos de infecciones asociados a inundaciones. Esto se produce casi en los términos que ha dicho Josep María. Josep María ha sido mucho más estricto. Luego, cuando te sucede en los procesos en el ámbito local, como lo hemos vivido, lo hicimos lo antes posible y con unos tiempos que son los que os reflejo aquí. Posteriormente también se elaboraron protocolos específicos de patología identificada precisamente en esos documentos previos, y finalmente se elaboran una documentación que nos sirve para monitorizar no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito de gestión política y administrativa y en información general, con informes diarios e informes semanales que iban recogiendo un poco la información que éramos capaces de elaborar. El proceso inicial de coordinación básicamente se constituyó a partir del contacto con el Ministerio, con el grupo de CAES, y que aquí, recogiendo un poquito también las palabras de Josep María, va recogiendo un poco las experiencias anteriores. La experiencia de la DANA había conseguido, la experiencia de COVID, perdón, había conseguido una relación muy intensa con los compañeros del CAES y con el resto de compañeros de vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Y este grupo inicialmente se constituye de una forma muy rápida. A él se incorporan todas las instituciones vinculadas con la temática, como puede ser el Instituto Carlos III, el CSIC, la Agencia Española de Sanidad Ambiental, de Seguridad Alimentaria, y con especial interés también que hubieran elementos de comunicación tanto del Ministerio como de la Consejería de Sanidad que nos acompañaran en el proceso. Se constituyen estos 5 grupos de trabajo, uno vinculado específicamente al de vigilancia, sanidad ambiental, vinculado al control de agua potable, saneamiento, calidad de aire, seguridad alimentaria, uno específico de inmunoprevenibles, también vinculado con la posible acción comunitaria, que de hecho luego también se desarrolló, y el control de vectores, de forma que el grupo central, el grupo de coordinación, tenía el feedback continuo de estos 5 grupos y todas las recomendaciones y los documentos que se elaboraban pasaban por la aprobación de este grupo de coordinación. 32 reuniones hasta el 30 de enero, con una intensidad inicial de los primeros días de 2-3 reuniones diarias, y posteriormente, en la medida se iba dilatando la crisis, se fue dilatando hasta la 1 diaria y finalmente ya terminamos a principio de año. La evaluación rápida de riesgo la establecimos de una forma muy rápida, lo más rápidamente posible, y aquí destacaros básicamente que del grupo de enfermedades hicimos la valoración de riesgo a corto y medio plazo, como estaba comentando Josep María, y hicimos una valoración inicial que luego de alguna forma hemos ido asentando, como los riesgos derivados de o favorecedores de enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria, leptospirosis y legionellosis, eran considerados como de riesgo medio. IRAS e infecciones de transmisión vectorial e inmunoprevenibles de riesgo bajo, y en ese informe ya inicialmente también se dejó apuntado el tema de salud mental, que tuvimos la oportunidad hace unos días en una reunión específica de vigilancia del grupo de vigilancia de la Sociedad Española de Epidemiología, en un monográfico que hicimos en el Carlos III sobre DANA, y tuve la oportunidad de explicar un poco la estrategia específica del abordaje también de la salud mental, ¿vale? Y aprovecho para introducir la salud mental para tener también o poner en evidencia que además de las enfermedades infecciosas hay un elemento importante al respecto de otro grupo de enfermedades que también intervienen en este tipo de catástrofes. Bueno, lo primero que tuvimos que realizar, acompañados o a partir de la elaboración del protocolo que se fue alimentando,
fue establecer circuitos de comunicación, tener en cuenta que cae todo, cae la estructura, hay afectación de 8 departamentos sanitarios, hay afectación de 55 centros de salud, hay afectación de todo el sistema asistencial que tiene que reactivarse para dar una actuación inmediata a la población, pero el elemento de información es el primero que se aparta y se sitúa en un segundo plano. Tuvimos que elaborar unos informes, unos formularios específicos que de alguna forma recogieran puntualmente y todos los días la información de la situación, tanto de la estructura de las instalaciones como de la posible aparición de agregaciones de infecciones en las zonas básicas de salud. Los epidemiólogos de las áreas que tenemos en la estructura de salud pública en Comunitat Valenciana tenían acceso y contacto directo diario con los coordinadores, que además de todo lo que tenían que hacer, daban ese parte diario a este grupo de profesionales que además trasladaban esa información a servicios centrales y nos permitían hacer como una valoración global de la situación. En la medida se fue recuperando los sistemas de información y sobre todo los sistemas de información de historia clínica de atención primaria, pudimos ir recogiendo la información más precisa sobre las posibles agregaciones o las infecciones relacionadas por la DANA identificadas por los médicos de primaria, y a partir de ahí establecíamos un circuito que finalmente llegaba al análisis central de la subdirección. También producto del protocolo nos permitió, y del trabajo que se realizó a través de los compañeros de Carlos III y del Centro Nacional de Microbiología y en este caso del Servicio de Microbiología del Hospital General de Valencia, se estableció los criterios de toma de muestras como elemento soporte para las actuaciones a nivel de campo, para mantener también evidentemente esa toma de muestras como necesaria para contextualizar lo que estaba sucediendo. De forma más pausada se hizo esta actualización de estos protocolos específicos sobre la patología que se había identificado en el informe, en el análisis inicial, y que de alguna forma marcaba un poco la ruta sobre dónde había que poner los focos de atención en la patología infecciosa. Hicimos informes específicos, los diarios prácticamente a los 10 días ya lo estábamos haciendo, y aquí hago un inciso: no había plan A ni había plan B, no teníamos plan A ni plan B, nadie se come esto de forma natural, ¿vale? Cuando te cae esto encima, te cae todo el sistema de información, y a partir de ahí, mientras se recupera la información de alguna forma, nos dio tiempo en esa semana, 10 días, de elaborar una metodología que nos permitiera ver o intentar ver qué es lo que estaba pasando realmente a nivel de todo el territorio. Hicimos un planteamiento metodológico que ahora os comentaré, y a partir de ahí hacíamos unos informes diarios que trasladábamos a los centros de salud, a las zonas básicas de salud, a las direcciones de salud pública, de atención primaria y de especializada, y evidentemente de salud pública, con información también para el CECOPI y para información general. Y con el tiempo, al cabo de 1 o 2 semanas posteriores, ya conseguimos hacer unos informes semanales que eran como el informe que nos permitía hacer el seguimiento con toda la información más estructurada. ¿Cuál era el enfoque que os estaba comentando que hicimos cuando te cae esto encima, cuando no tienes esa información? Lo que hicimos fue irnos hacia atrás, hacer una valoración en esa zona, en la zona DANA, y en general en zona DANA y en zona no DANA, de cuál había sido el comportamiento de una patología como era la patología GEA, gastroenteritis, donde se acumulan una serie de códigos, pero ese síndrome GEA lo cogimos como elemento guía, nos fuimos hacia atrás para ver qué comportamiento había tenido la GEA en esa zona DANA y en esa zona no DANA. Y lo primero que nos llamó la atención es que en la zona DANA, la que delimitamos como
como zona DANA tenía un comportamiento de mayor incidencia que en la zona no DANA. Lo que sucedió, y aquí se ve mal, pero si lo veis no sé si esto funciona, en la parte superior derecha, que hay como un foco, en el momento DANA hay una caída del sistema, ¿vale? Esa diferencia que se veía, si lo veis en la otra parte de la imagen, en el histórico, que sí que había esa diferencia, en el momento DANA se rompe, y la idea era ver qué monitorización podíamos establecer para ver cómo la evolución natural sería recuperar esa diferencia anterior, ¿vale? Y en cualquier caso ver cuál sería el comportamiento de la GEA en el territorio a partir del impacto que habíamos tenido. Y lo que vimos, y aquí os pongo ejemplos, es que efectivamente en el momento DANA hay una caída. Aquí veis la caída en Alaquàs, en Paiporta o en Montserrat, como hay una caída de la incidencia de GEAs en ese momento, porque cae el sistema, no es porque había habido una caída de la incidencia, pero la recuperación ya se sitúa en esos intervalos de confianza que de alguna forma nos permitían valorar que todo el histórico que habíamos visto de valores de esta zona se situaban en este intervalo, y que de alguna forma lo que queríamos comprobar es que los resultados que estábamos viendo diariamente de las GEAs en cada una de estas zonas no sobrepasara a lo esperado, ¿vale? Y si sobrepasaba a lo esperado es porque las condiciones concretamente de la zona básica estaban siendo alteradas o habían sido alteradas de forma sustancial por todo lo que estaba aconteciendo a partir del fenómeno DANA. Por tanto, sirvió para dos cosas. Una, para evidenciar los elementos críticos en el primer momento, qué centros estaban totalmente caídos, que no eran capaces ni de reportar información, y posteriormente para situar una evolución dentro de un intervalo esperable e identificar aquellos zonas básicas que tenían una incidencia superior a la esperada, y por tanto pasaba lo que nos pasó en COVID, que cuando señalabas una zona básica, cuando señalabas un municipio, cuando señalabas una comunidad autónoma, había como un efecto de tensión, y lo que creas es un aumento de focalización de control de la situación, ¿no? Se hizo un seguimiento en estos informes también sobre la SEDO, y de alguna forma estos de los últimos informes que hicimos en mayo. Aquí también me sirve para resaltaros los departamentos que estaban afectados: el Arnau de Vilanova, el de Valencia la Fe, Requena, Hospital General Dr. Peset, La Ribera, que está más alejado ya de la Horta Sud, pero también tuvo efectos, Gandía, Manises. Y os pongo este de otros aquí en el lateral, porque hubo muchísimos voluntarios que volvían a sus casas y podían también ser afectados por esta DANA, y que también por esta GEA, y por tanto también podíamos identificarlos en el sistema. En cuanto a los ingresos, a grosso modo tuvimos unos 100 ingresos en este periodo de 5 o 6 meses, y afortunadamente no ha habido ningún deceso, y habíamos tenido bastantes decesos. También, a colación de la experiencia que habíamos tenido en COVID, hicimos un especial foco de atención en entornos vulnerables, aunque en este caso lo que se ha traducido ha sido tres agregaciones o 3 brotes en 3 residencias, sin mayor trascendencia, 2 de GEA y 1 de IRAS, pero sin mayor trascendencia ni en cuanto a afectación de pacientes. Un punto muy importante, el tema de las recomendaciones. Se trabajaba el tema de la comunicación y era muy importante. Se trabajaba conjuntamente el Gabinete de Comunicación del Ministerio con el de la Consejería de Sanidad. Todo lo que se aprobaba en cuanto a recomendaciones era consensuado entre ambos gabinetes, y se compartía cada una de las palabras que se ponían, tanto en el ámbito profesional, como las recomendaciones para vacunación y riesgos laborales, como para las específicas de riesgos ambientales, consumo de agua o calidad de aire, que eran más específicas.
Y en población general nos pasó exactamente lo mismo. Se hizo una gran profusión en cuanto a la producción de información en formatos desde el SMS a infografías, a textos cortos, pero también con el consenso y el acuerdo de que esos mensajes pasaban todos por el grupo de coordinación y por los gabinetes de comunicación. Para ir acabando, estos son como elementos que desde el punto de vista personal considero claves dentro de todo lo que nos ha pasado, a partir de la DANA, no anteriores a la DANA, ¿vale? Y ahí no me voy a meter. Pero en esto sí, porque en esta parte, que es la parte que nos tocó a nosotros, no había planes específicos, y eso lo vuelvo a retirar, no hay planes específicos, y eso es muy importante que nos lo planteemos, ¿vale? Hay que hacer planes, y luego os comento las dos referencias de planes que se están elaborando. La respuesta rápida y coordinada desde Salud Pública para mí fue el elemento que permitió la coordinación de los otros sectores, ¿vale? Por tanto, reivindico el papel de Salud Pública en todo este proceso porque desde su mirada más poblacional tuvo la capacidad de coordinar o situarse en un punto de coordinación de los diferentes subgrupos que se realizaron y de forma sustancial el papel de que haya un grupo de coordinación central como fue el existente. El hecho de que tengamos o que hiciéramos la vigilancia específica, epidemiológica específica de las infecciones asociadas a la DANA a partir del informe de riesgo inicial permitió que todos los protocolos fueran canalizándose hacia esos puntos de debilidad que podían aparecer y por tanto favorecer la posición de controlar el impacto de las infecciones. El hecho de tener sistemas de información preexistente ha sido determinante porque quitando esa semana caótica que tuvimos que comernos con palitos, la recuperación de los sistemas de información nos permitió el poder hacer una monitorización que tranquiliza cualquier reflexión que haga cualquier grupo de coordinación porque te permite objetivar de forma clara aspectos cuantitativos de lo que te está pasando. Y por último también la disponibilidad de gente formada y que pudiera hacer la epidemiología de campo a través de la estructura de los centros de salud pública, yo creo que eso nos ayudó muchísimo. Y para acabar, dos reflexiones. La primera, vinculada a lo que os comentaba de la necesidad de los marcos. En estos momentos se está elaborando el Plan Estatal de Preparación de Respuesta frente a amenazas graves para la salud. Las referencias del ECDC las tenemos, las referencias de OMS Europa las tenemos, necesitamos referencias más próximas, que articulen y que estructuren todos los mecanismos para poder dar respuesta a este tipo de situaciones que cada vez más nos van a aparecer. También a nivel de Comunidad Valenciana estamos realizando un decreto donde se intenta regular un poco este mismo ámbito, vinculado también a aspectos laborales de disponibilidad de los agentes necesarios para estas situaciones. Y por último, y como base de todo esto, lo comentaba el otro día Pepa Sierra y la pongo aquí porque esta reflexión yo coincidí totalmente con ella porque me parece que es el elemento clave. La gestión del riesgo de las emergencias y desastres de salud se basan en la capacidad del sistema sanitario para gestionar los riesgos cotidianos de manera sistemática. Necesitamos establecer sistemas de vigilancia y se puede hacer de muchas formas, pero por sistemas, por grupos de patologías, que nos den una información de base de conforme se está comportando las patologías en nuestro territorio. Y no lo tenemos. Eso no lo tenemos, o lo tenemos en contadas situaciones. Y es muy importante. Y no es caro. Es un tema de pensar, es un tema de estructurar la información y ver cómo podemos dotarnos de esta forma metodológica que cuando se escala a un nivel de intensidad, como puede ser una catástrofe o la aparición de una patología nueva, lo que te ayuda es a situarte en parámetros objetivos
de necesidades de recuperación de normalidad. Y esto está así porque este es el grupo, ahí está el grupo nuestro y también está el grupo del CAES que estuvo trabajando con nosotros en el núcleo central. No están todo el resto de epidemiólogos que trabajaron en el campo, pero sí que quería que los vierais porque el trabajo fue muy potente y a pesar de lo trágica de la situación, ha sido una experiencia profesional muy importante. Y nada más, sí, luego ya las preguntas. Gracias, Francesc. Vamos a ver si llega a tiempo Tomás Molina. Esperemos que sí. Mientras tanto, damos paso a Aurélie Chameroy. Ella es periodista francesa con más de 20 años de experiencia en medios internacionales. Es cofundadora y directora editorial de Equinox, que es un medio de referencia para la comunidad francófona de Barcelona, Cataluña, y corresponsal en España para Ouest France y otros medios. Es experta en actualidad internacional, política, sociedad, economía y estilo de vida. Tiene sólida experiencia en la prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. Y me comentaba que estuvo con ocasión de la Dana en Valencia un par de ocasiones allí analizando y nos explicará sus impresiones. Muchas gracias. Adelante. Gracias por la presentación, gracias por invitarme, porque obviamente no soy profesional de salud y es una prueba de apertura, ¿no? De conocer un poco nuestra visión de nosotros que también estamos en el terreno, pero haciendo otra tarea. Entonces, Joan me ha presentado muy bien. Tampoco soy experta en presentaciones, pero soy corresponsal aquí desde el 2008, entonces, y de todo, menos deporte. Entonces, voy cubriendo política, economía, como decía Joan, y por supuesto mucho la pandemia, que es donde nos conocimos. Y cada vez es un tema diferente y cada vez hay que aprender un poco sobre el tema, que nosotros al final no somos especialistas de nada, de ningún tema, tenemos que aprender sobre la marcha y por eso es importante la comunicación que vamos a ver. Entonces, nuestra misión, sobre todo en televisión y radio, es informar en tiempo real, o sea que hay noticias y también trabajo para una cadena de noticias 24 horas, o sea que siempre hay que dar las nuevas noticias. Pero es realmente un reto si quieres verificar las noticias, dar una información, pues eso, cierta, verificada, pero tienes que dar la información, o sea que no puedes decirle a la radio, estoy en Valencia, ha pasado esta Dana, pero no tengo información, no te puedo decir nada. O sea que tenemos que encontrar la información sí o sí y que sea verificada. Siempre es difícil porque a veces, y más que todo cuando son acontecimientos que no son previstos, es difícil encontrar portavoces, es difícil encontrar un lugar centralizado donde tener esta información. Y también lo que decía, que las redacciones tampoco tenemos periodistas especializados en todo y especialmente los corresponsales. Para explicar un poco los corresponsales, pues yo soy la única corresponsal para los medios para quien trabajo, entonces no me puedo especializar en todo, pero sí que conozco más o menos el país, porque llevo muchos años aquí. La tarea es diferente, por ejemplo, para un periodista local de Valencia, por ejemplo, que ya tiene sus contactos, sabe cómo funciona, sabe a quién llamar y todo. Y otra clase de periodista, así os cuento, así lo sabéis todo, que son los enviados especiales, que son los periodistas que mandan, por ejemplo, de París y que llegan aquí a Valencia, por ejemplo, y no saben nada, ni del país, ni de cómo funciona, ni tienen contactos, y es lo más difícil. O sea, más fácil para el periodista local, un poco menos para el corresponsal y aún menos para los que vienen de fuera, para un poco el contexto. Entonces, en el caso concreto de la Dana, pues ha habido
mucha confusión, como sabemos y como podemos entender claramente por la situación. Entonces, yo quería hablar, por ejemplo, de la confusión que hubo sobre el envío de bomberos franceses, que, bueno, la ayuda se había rechazado. Bueno, ha habido una confusión enorme en los medios de comunicación porque había un video que mostraba, pues, voluntarios de una organización diciendo que estaban franceses, diciendo que estaban los primeros ahí, y al mismo tiempo Francia, el gobierno decía que España había rechazado la ayuda de Francia. En fin, es un ejemplo de mucha confusión porque también desde las autoridades españolas no ha habido mucha pedagogía, que no se entendía muy bien quién gestionaba qué. De hecho, desde Francia no se entiende el sistema de comunidades autónomas, de, bueno, la autonomía que tienen los sistemas aquí por regiones, y que entonces luego hemos podido explicar y entender que era un tema de competencias. Entonces era como, ha habido, luego hablaremos, ¿no? Pero ha habido mucha emoción en este caso, obviamente, y era difícil un poco contrastar lo que circulaba. De parte de, bueno, para explicar un poco el día a día, cuando yo llegué ahí a Valencia, bueno, me tomó 7 horas para llegar porque era un caos, en coche obviamente porque no había tren, y había que caminar hasta la zona porque no había carreteras tampoco. Entonces tenemos este reto de ir hasta ahí, encontrar a personas, explicar un poco lo que está pasando, y también volver donde hay red, porque ahí no había red, para poder montar tu reportaje o hacer tu directo y explicarlo. Entonces, era un poco la tensión actual. A ver, ¿tengo otra? Sí. Entonces, hubo la tensión esa informativa de dar el relato más verificado posible con rapidez. Y teníamos poca información porque, bueno, por el caos que, como decían antes, que había generado en toda la administración, en los sistemas de salud, los sistemas diferentes, y no había ningún portavoz centralizado para explicarnos en los primeros días, por lo menos. Entonces ha generado una confusión informativa incluso entre los periodistas extranjeros, más que todo entre periodistas extranjeros, como no saben cómo funciona el sistema de salud español, y esto pues genera una desconfianza del público. Y también la falta de transparencia institucional, porque se entiende que el tiempo mediático es diferente del tiempo administrativo o de salud. Pero, como decía antes Josep María, que hay cosas que no sabemos los primeros días, pero nosotros en medios de comunicación no podemos decir que no sabemos. ¿Por qué? Porque si no van a llenar este vacío las falsas noticias. O sea, tenemos que dar respuestas, no inventarlas, obviamente, pero dar unas respuestas, aunque sean parciales, pero dar lo que sabemos, y no podemos inventarlo. O sea que los portavoces, la administración, nos tendría que dar unas respuestas, incluso si no son exhaustivas, pero así poder un poco tener la gestión del relato. Y llego a los bulos, que son el enemigo. Es que a veces nosotros periodistas tenemos la impresión de ser el enemigo, que las instituciones desconfían de nosotros, y lo puedo entender porque hemos hecho errores, obviamente,
pero por eso es importante poder dar unas noticias, porque si hay un vacío, lo llenan los bulos. Entonces, son, bueno, videos antiguos que todos habéis visto, rumores, complotismo, bueno, y la prensa, como hace ese trabajo muy lento de verificación y de tener palabras de expertos y que quiere saber realmente lo que ha pasado, pues puede llegar un poco tarde y es un poco el peligro, ¿no? Que entiendo que no es fácil dar respuestas rápidamente, pero si no lo hacemos, pues se difunden los bulos. Entonces, ¿qué hacer? Hay a veces, podría haber protocolos informativos de emergencias. A mí me hizo pensar durante elecciones, por ejemplo, elecciones generales, los periodistas tenemos acceso a una página web donde tenemos casi a tiempo real resultados, participación, bueno, es como centralizado en una misma página web que los periodistas podemos acceder. Entonces, esto sí, como otros sistemas, ¿no? Se hablaba de hacer un plan antes, pues esto se podría también hacer antes, preparar algún protocolo, alguna página web, algo centralizado para dar la información que tenemos, aunque esté escasa. También se necesita más formación de los periodistas, que estamos viviendo en un mundo de emergencia climática y no somos preparados. Incluso si nuestro trabajo es aprender y llamar a expertos y aprender rápido, necesitamos seguramente más formación y, como decía, también canales fluidos entre prensa, instituciones, expertos. También quiero hablar del lenguaje, porque hoy en día es importante usar un lenguaje fácil, pedagógico y que hable a todo el mundo. Hablo más que todo en los responsables de instituciones que han dado, por ejemplo, rueda de prensa, que eran un poco difíciles de entender y con muchos datos y se pueden mejorar. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos nuestro trabajo en este ámbito? Aparte de los datos de que decían las informaciones que podemos tener de las instituciones, pues trabajamos en buscar rostros, relatos, historias individuales, porque es lo que da humanidad y lo que explica lo que está pasando, más que cifras. Por eso hacemos un periodismo de terreno y no un periodismo de oficina, por ejemplo. Entonces es un trabajo enorme, como decía, en condiciones así que tuvimos durante la Dana, pues tuvimos que caminar 20 kilómetros al día para buscar y también es difícil, hablábamos de salud mental, hay también que respetar a los que entrevistamos y darles que estén seguros que su relato será útil. Y pensamos nosotros como periodistas que contar la vida de las personas es útil para humanizar la catástrofe y comprender su impacto en la vida real y también para otras catástrofes que van a ocurrir, pues un poco explicar que es importante la prevención, la preparación y que se puede... que no tiene que ser así con tantas víctimas, como ya hemos dicho. Son mis pies. No se sabía a esta época que había riesgo de epidemia, de enfermedad. Bueno, yo no lo sabía porque no soy profesional de salud, pero muchos de vosotros claramente lo sabíais. Pero eso ilustra para mí la falta de información que nosotros, que somos a la primera, que escuchamos muchas noticias, que vamos aprendiendo, que estábamos en ello. O sea, yo
me levantaba Dana y comía Dana. Y es que cuando vas de reportaje haciendo una catástrofe, estás a 100%. Pero aún así hay informaciones que no te llegan y que no sabes. Entonces es muy importante que habrá más comunicación para poder trabajar mejor entre nosotros. Y creo que tengo... no. No es la última presentación. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, quería compartir algunas conclusiones y propuestas. Entonces, como decía, canales directos pueden ser de una institución propia, de un hospital, de protección civil y prensa. O sea, un canal para evitar bulos, para evitar datos verificados, porque incluso entre periodistas a veces teníamos datos diferentes de fuentes seguras. O sea que si existe un canal centralizado, esto no ocurre. Entonces, eso. Un acceso directo también a profesionales también se puede hacer a través de una página dedicada. Yo, claro, como llevo mucho tiempo aquí, cuando paso unas semanas, unos días, y quizá hablaba de enfermedades, pues he llamado a Joan, porque le conocía de la pandemia. Pero para, por ejemplo, periodistas que nunca han cubierto temas de salud, pues es más difícil. Y también humanizar el lenguaje oficial para poder dar la información imprescindible al público. Y que más así, es importante también pues, la responsabilidad ética de cada uno, de periodistas y profesionales, obviamente. Y nuestro trabajo no es solo contar el número de muertos o de víctimas o de decir que es horrible y es una catástrofe, ¿no? Para mí nuestro propósito también es, no me gusta la palabra educar porque es un poco menospreciante, no sé si es así, pero informar para que la gente sea consciente del peligro de la emergencia climática, que por ejemplo el kit de supervivencia que está criticado, bastante, pues es una realidad, o sea que las cosas así pasan y van a volver a pasar y es una labor conjunta como sociedad de informar sobre esto. Y esto solo es posible contando los relatos reales de las personas reales que han vivido esto. Y ya está. Gracias, perdona mi castellano, perdona mi presentación así no tan profesional como las de las otras, pero he contado mi relato, mi visión del día a día de un periodista en una emergencia climática, que también tenemos nuestros retos y es importante que podamos todos, para el bien público, creo que podamos trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurélie. Al final, si hay tiempo, podemos comentar algunas de las cosas que has dicho. Y finalmente ha podido venir Tomás Molina. Para la gente de aquí de Cataluña, Tomás Molina es una institución, es físico, periodista y es doctor en Información y Comunicación, es jefe de meteorología de la cadena pública catalana, profesor asociado de la Universidad de Barcelona y miembro del Consejo de Administración del Servei de Meteorología de Cataluña. También es secretario general de la Academia de Televisión y de las Ciencias de Arte y Artes Audiovisuales. Y también quería comentar que él, apoyándose en lo que ha dicho Eli respecto a cómo nos tenemos que adaptar al cambio climático, él precisamente nos explicará el progresivo cambio climático que estamos sufriendo y vamos a sufrir en los próximos años. Cuando quieras, Tomás. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Hola. Bona nit. Esto es una broma para catalanes.
Bueno, el mundo está evolucionando a toda velocidad y eso, mira, he descubierto, cuando preparaba esta charrada, que ya la vine aquí el 2012 por una jornada parecida a esta. En el 2012, o sea, somos el 2025, fa 13 anys, 13 años, y algunas de las diapositivas que pongo son también de aquella vez, pero no es para mandra, no es por ser un vago, sino porque yo creo que es relevante, en el sentido de que esto es un mundo que se ha acelerado. Y se aceleraba en el 2012 y sigue acelerándose en el 2025. Y eso es una realidad respecto a la temperatura pues no sé qué, y a partir de ahí se vuelve roja y se va para arriba, ¿no? Esto es el dióxido de carbono, que es lo que marca la temperatura. Es decir, el dióxido de carbono no es un contaminante, es un gas natural de la atmósfera, que también es un contaminante. Pero sin dióxido de carbono en la atmósfera no podríamos vivir en el planeta. Por eso el dióxido de carbono es bueno, pero no es irrelevante, en el sentido de que la cantidad de dióxido de carbono es la que marca la temperatura planetaria. ¿Por qué? Pues porque la luz que llega del Sol, la energía del Sol, atraviesa la atmósfera, porque el aire es transparente a la radiación en onda corta del Sol, y es el calor del suelo el que el dióxido de carbono de la atmósfera captura y hace que cambie la temperatura. Por eso es tan relevante la cantidad de dióxido de carbono. Y mirad lo que ha hecho. Se ha mantenido así como más o menos estable a lo largo de los años, y a partir de 1950, o a partir de finales del 1800, empieza a subir, pero se acentúa el ascenso a partir del 2000. Cuando yo iba a la universidad, en el mundo había unas 340 partes por millón, hoy estamos a 427 partes por millón y estamos subiendo a razón de 2,5 por año. 427 hoy y subiendo a 2,5 por año. Tenéis que acordaros, pero después os lo preguntaré. Aquí no quiero que se duerma nadie. Y abajo está la cantidad de gentes que somos en el planeta. La mayor parte de la historia de la humanidad, en el planeta han habido menos de 200 millones de personas. En todo el planeta, menos de 200 millones de personas en toda la historia de la humanidad. No ha sido hasta finales del 1500, 1600 cuando la cosa empieza a cambiar. Y a partir de ya de la penicilina y de la medicina moderna, la cosa ha cambiado. Cuando yo iba a la universidad, en el mundo éramos 3.500 millones de personas. Hoy somos 8.000, con tendencia a ser más, en un futuro muy próximo. ¿Cuándo se inventó la electricidad? La primera ciudad en España con electricidad fue Girona en 1886. ¿Cuánto hace de 1886? Que os faré despertar, ¿Cuánto hace? Tengo 20 minutos, así he contado rápido. Unos 140 años, ¿vale? Alguien dirá que es muy antiguo eso, pero no, porque mi abuelo, que nació en 1898, me contaba que él había visto llegar la luz de gas en Badalona y después la luz eléctrica. Por lo tanto, en mi vida, yo he hablado con una persona, mi abuelo, que vio y vivió esta situación. Esta es la primera máquina que hizo un pronóstico meteorológico. No era un ordenador, era una calculadora, en realidad muy grande, ocupaba un edificio de 2 pisos y para hacer el pronóstico para mañana tardó 2 días y se equivocó, ¿Cómo ve? Pues este prodigio de la ciencia fue en 1945, es decir, hace 80 años. Hace 80 años esto era lo más tecnológicamente avanzado que había en el planeta. Yo en la facultad no tenía ordenador. Diréis que estoy más viejo, no tan. Soy joven. Tenía una calculadora exacta, un HP 49, que era una calculadora que encadenaba 49 operaciones. Esto era lo más famoso y lo más importante hace 80 años. ¿Qué año puede ser esto? Vosotros que estáis aquí en el mundo de la medicina, esta cosa tan moderna que está con un capellán aquí por si se muere, ¿no? Pues esto es 1950, 1950, ¿cuánto hace 1950? Esto es fácil. 75 años, ¿no? Hace 75 años este era el mundo de la sanidad y de las urgencias, de esta sanidad real que toca a los enfermos y que tiene que mantenerlos vivos. Hace 70 años esta era la realidad. Y este es el primer coche de España. Los coches en España se empezaron a construir el SEAT 1400 en 1953. Es
és a dir, fa 72 anys. ¿no? 72 años tienen los coches en España. Vol dir que antes no había coches. Lo digo porque a veces perdemos un poco el dibujo real de nuestro pasado. Yo cuando era pequeño y vivía en Badalona, en mi calle jugaba al guá. ¿Alguien sabe qué es el guá? Bueno, con unas canicas y hacíamos un agujero en el suelo porque no estaba asfaltado y tirabas las canicas en un agujero. Y decías guá, pie bueno, chiva, tut, retute, ¿no? Bueno, y tal. Es relevante, porque ahora cuando hablamos de los coches eléctricos, los coches de hidrógeno y tal, ¿cuánto han durado los coches? Pues 80 años. En realidad, es verdad que antes había coches, pero solo eran de muy ricos y no había, ¿no? Cuando empezó a haber coches de verdad es cuando hubo empezaron a ver, que esto también era un poco de rico, empezaron ahí a que hubiera coches en el mundo, en las ciudades. Pues esto hace 70 años. Vol dir que los coches de gasolina pues habrán durado 80, 85 años. Los eléctricos, ¿cuánto durarán? 40, ¿no? O 35, ¿no? Sí, las cosas se dividen ahora por la mitad como mínimo, ¿no? Y los después vendrán los de hidrógeno. Pero no es tan raro lo que está pasando en este mundo real. ¿Cuándo se inventó Internet? No me he pasado. ¿Qué faig? Aquí. ¿Cuándo se inventó Internet? En 1990. En el CERN se pasaban grandes volúmenes de datos y como no sabían, pues se inventaron una cosa que después fue Internet. ¿Cuán fa de 1930? Esto es fácil. 35 años. Hace 35 años no había Internet y eso era otro mundo, ¿sí o no? Y eso ha cambiado el universo, en realidad. Aquí somos bastantes los que hemos vivido, bueno, algunos, vaya, que hemos vivido en un mundo sin Internet. Era un mundo radicalmente distinto. Pues justamente ese año, en 1990, fue la primera vez que oficialmente se habló de cambio climático. Es decir, que el primer informe del panel intergubernamental del cambio climático se publicó en forma de libro. ¿Sabéis qué es un libro? Sí. Con páginas, tal, ¿no? Y se enviaba por carta. ¿Sabéis qué es una carta? No, nadie sabe nada aquí. Y eso pasó hace 35 años. O sea, nada. Ni la mitad de mi vida, como si dijéramos. Bastante menos de la mitad de mi vida. Y en cambio, tendimos a pensar que el mundo ha sido siempre igual. Y eso no es cierto. Y si uno no se pone en la cabeza que el mundo no ha sido igual en los últimos 130 años, 75 o 30 años, no entiende por qué estas reuniones de aquí y qué está pasando. Pues está pasando que el mundo es muy distinto. ¿Y cómo será el mundo del futuro? El mundo del futuro seguirá acelerándose y siendo distinto. Antes, cuando se hablaba del futuro, ¿qué es el futuro? El futuro no lo sabe nadie. Bueno, yo sí, ¿no? Porque soy el hombre del tiempo, ¿no? Y veo el futuro, ¿no? Pero hasta ni yo. El futuro es una entelequia, es un algo, ¿no? Que podría ser de esa manera. ¿Qué hacemos para visualizar el futuro? Hacemos lo que se llaman escenarios. Escenario sería aquello que sería plausible, que podría ser posible que pasara en un futuro si las cosas van de esta manera como estamos nosotros pensando. Antes los escenarios de futuro se hacían de forma socioeconómica. Decían, en el mundo en el 2100 habrá 14.000 millones de personas, los chinos seguirán siendo pobres, los africanos seguirán siendo indigentes. Y claro, es como ¿qué? ¿No? Ya había un problema de político hasta, ¿no? Inaceptable. Eso se vio en los informes del panel intergubernamental. De hecho, ¿os acordáis que hubo un vicepresidente de Estados Unidos que se llamaba Al Gore, que hubo mucho lío? Hace 2 informes, 3 de hecho, se empezó a cambiar a esto a lo que se llaman RCP, que son caminos representativos que tienen que ver con el dióxido de carbono. Aquello sería la definición y estos serían los gráficos. Este gráfico, fijaros que es del 2014. Es un gráfico que no es de ahora, es del 2014. Y ahora veréis por qué. Esto, al de abajo, sería el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, sabéis que es lo que dice que la temperatura no tiene que subir más allá de 2 grados y puede ser 1,5 grados. Para que la temperatura suba 1,5 grados, la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera debería ser de 430 partes por millón. ¿A cuánto estábamos hoy? ¿Cuán? 4,27. ¿Cuánto tardaremos en llegar a las 430? L'any que ve o aquest any, no? Ja estamos. Per tant, en la parte baja del Acuerdo de París ya estamos.
Lo digo porque cuando se habla de estas cosas, la gente enseguida pensamos en el 2100. No, la parte baja del Acuerdo de París ya estamos. ¿S'entén o no? Lo puedo decir más veces, pero no digo más cosas, ¿no? La parte de arriba, los 2 grados son 480 partes por millón. ¿Cuándo llegaremos a las 480 partes? Ahora os faig sumar, també, y multiplicar. Imaginaos que estamos a 425, ¿no? Y subiendo a 2.5, ¿cuántos años nos faltan? 20 anys, ¿no? En el 2045, ¿vale? En el 2045 estaremos en los 2 grados. Ho veieu o no ho veieu? Sí? Això és important perquè després tendréis que opinar vosotros también, ¿eh? Per tant, estamos ya en 1,5, 430 partes por millón, llegaremos a las 480 en el 2045 y ¿a cuánto estaremos en el 2100? Si no me habéis sumado lo de 20 años, ¿cuánto sería? Si estamos en el 2025, nos faltan 75 años, ¿no? Y estamos subiendo a 2.5, 75 serían 150, más no sé qué, 200 y pico, 200 y pico. Más 430, hay más 430 más 200, 650. 650, ¿estaríamos de acuerdo o no? Lo digo porque tenemos que hacerlo todos, porque después os diré que lo habéis hecho vosotros. 480, hay 650, algo así, ¿no? Estaríamos aquí en medio, ¿sí o no? ¿Más o menos? ¿Cuánto es? Unos 3 grados, ¿vale? Per tant, el que se llama business as usual, si seguimos tal como ahora, a finales de siglo estaremos a unas 650 partes por millón, es decir, unos 3 grados. ¿S'entén o no s'entén? ¿Por qué lo enseño este gráfico del 2014? Porque el 2014, el business as usual, el current path, nos llevaba a las 1000 partes por millón. Es decir, que en 11 años hemos cambiado de 1000 partes por millón a 650 partes per millón. ¿Lo veieu o no veieu? Per tant, quien diga que no se ha hecho nada es simplemente mentira. La humanidad, cuando queremos hacer cosas, somos capaces de ponernos de acuerdo y ser efectivos. 1000 partes por millón. ¿Habéis ido nunca a un parking de aquí de Barcelona, de estos subterráneos en verano? Cuando sales en verano del coche, ¿qué dices? ¿No? Es una calor diferente, es como, ¿no? Es más que calor, no, es como, ¿no? Y quieres salir del parking muy deprisa. Pues dentro de un parking subterráneo estamos a unas 1000 partes por millón. Esto es a lo que íbamos en el 2014. Ahora estamos aquí. ¿Es suficiente? No, pero hemos mejorado en estos 11 años. ¿Qué es lo que dice el sexto informe? El sexto informe pide que la ciencia, que habitualmente, y más, por ejemplo, médicos, mi mujer también es médico, y ahí está los de los cardiólogos, están los de la aurícula y los de la ventrícula. ¿Sabes qué voy a decir? Y no se conocen entre ellos, no me faltaría, ¿sabes? Yo soy de la aurícula y hasta derecha e izquierda, ¿sabes qué voy a decir? O sea, que la cosa tiene... Pues este mundo típicamente de científicos en que cada uno tiene su especialidad y casi ni se hablan, esto debe cambiar. Y no eso tiene que cambiar aquí horizontalmente, sino en este proceso de destilación. Si tú trabajas en la salud pública, en la agricultura, en cualquiera de estas cosas, nuestra obligación es informar a cada uno de los estamentos para que cada uno de ellos tome sus decisiones en virtud de este futuro, de estos escenarios de futuro que se van a producir y que requerirán que los trabajemos. Este gráfico lo conocéis todos, el riesgo, en realidad es una mezcla, es la unión entre la vulnerabilidad, el peligro y la exposición a ese peligro. Estoy seguro que lo habéis hablado mucho durante el día de hoy. ¿Qué nos está pasando hoy en día? Que nosotros somos capaces de vislumbrar el futuro. No lo sabemos, pero sí lo vislumbramos. Y una vez tú ves el futuro no ha llegado. Per tant, si yo hago cosas entre ahora y el que llegue el futuro, puede cambiar este camino. Y, per tant, cambio el futuro. Cuando ves el futuro, lo puedes cambiar. Y eso es un superpoder que tenemos la humanidad hoy en día, que además nos hace mucha falta, sobre todo a los mediterráneos. Esto de aquí sería la media de los escenarios. ¿Os acordáis? Este es el escenario de París, este es el escenario, el 4.5, es el business as usual actual, ¿os acordáis? Y este, el 8.5, era el business as usual del 2014, que nos llevaba hasta las 1000 partes por millón y una subida de 6 o 7 grados respecto a la época preindustrial.
Pues esta media de todos los escenarios, esta de aquí es la sensibilidad en el área mediterránea para cada uno de ellos. ¿Cómo es? Superior más o menos de 1 grado. Per tant, cuando se habla de 2 grados, en realidad el área mediterránea estamos hablando de 3. Pero más importante que esto es que llegamos antes que el resto de las zonas del planeta. De hecho, somos los segundos en llegar. Esto, todo es negativo. Esto me gusta recordar que no, porque cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno es relevante. Y eso os incluye también a vosotros que habláis desde el punto de vista de la salud de enfermedades emergentes, porque depende de la geometría de las ciudades, de sus actividades, de sus propiedades caloríficas, pueden incrementarse incluso más los factores de cambio climático. Y eso, cuando vosotros estáis en el terreno, a veces que vayáis de misión en otros lugares del planeta, etcétera, etcétera, eso es relevante. Relevante es el entorno que construyes. Y en particular, el agua, el uso del agua y la vegetación son muy relevantes porque así como algunos suman, otros restan. Y ese concepto de poner agua o poner vegetación dentro de las ciudades o de las zonas donde tengas que cuidar la salud es muy relevante porque las restas son muy también importantes. Pueden llegar en algunos casos hasta los 3 grados negativos. Si tú subes 1, serían 3, pero le restas 3, a esto sí que llegáis, ¿no? Sí, ¿eh? Pues podemos cambiar incluso el presente en nuestra realidad más inmediata. ¿Esto de aquí es el futuro? ¿Sí o no? No, porque es el 1,5 grados. Esto es la parte baja del Acuerdo de París. Esto no es el futuro, esto es nuestra realidad actual. Que veis que aquí donde más sube la temperatura son los países del norte de Europa y después en el resto. Nosotros, quizás aquí no se nota mucho, pero sí también estamos en la zona que sube. Y esto de aquí es el agua disponible. Fijaros que nosotros estamos en esta zona de por aquí, estaríamos más o menos un 15%, muchas partes del Mediterráneo, en disminución de la precipitación media. ¿Significado de esto? Pues que sube la temperatura y al menos en el área mediterránea baja la cantidad de agua disponible. ¿Eso es relevante? Va a serlo. Va a serlo porque, primero, antes te hablaba de percepción. Aquí, en el norte de Europa, en realidad no ven mal el cambio climático. Porque si tú vives en Siberia a menos 30 grados bajo cero y te suben 20 grados, estarás a menos 10 y dirás, oh, ¿sí o no? Y si estabas a menos 10 y te sube 20 grados y estás a 10 grados, dices, oh, bendito cambio climático. Y no solo eso, si tú antes aquí, todo esto era hielo, todo, ¿no? Congelado, ahora puedes plantar grano, puedes hacer cereales, puedes hacer trigo, puedes hacer lo que te dé la gana. Y cambia para bien la economía de muchas de estas zonas del norte de los continentes, de América del Norte, pero en cambio en el sur, aquí por ejemplo en toda la zona esta del sur de Estados Unidos, que era el gran granero del mundo, pues ahora es menos granero del mundo. Y este es el de 3 grados. Fijaros que este es el business as usual. ¿Os acordáis que esto hemos dicho que sería cómo llegaremos a final de siglo? Esto es el escenario más probable de fin de siglo, en el que la subida de la temperatura es más marcada en todo el planeta y la disminución de la precipitación también es mucho más marcada en el área mediterránea, con disminuciones, ya lo veis, que podrían llegar al 30% en el sur de la península ibérica y que estarían por encima del 10 y el 15% en toda la península ibérica, en la parte norte. Este es el escenario más probable para el 2100 y esta es la realidad a la que nos tenemos que acostumbrarnos. Estamos hablando de enfermedades emergentes y en mi explicación también ponía el hecho de que hubiera más desastres, más fenómenos calamitosos. Este es un artículo en el que he participado sobre cómo se está viendo la mortalidad y el efecto de los ciclones tropicales en el mundo. Fijaros que cuando yo estudiaba en la universidad, la lección de huracanes era respuesta no hay. O sea que hacer un examen era fácil. Pues hoy en día ya no. Fijaos que aquí salen manchitas, ¿no? En la península ibérica sí tenemos huracanes y por tanto los meteorólogos como yo tenemos que saber sobre huracanes porque ya nos llegan huracanes. La mortalidad, que esto vosotros trabajáis mucho también en ello, típicamente uno piensa en un huracán y piensa me va a matar, ¿no? Voy a morir. No.
Pero lo típico es que los huracanes no te maten hoy, sino que para hacer estudios de este tipo, en realidad lo más típico es ver la mortalidad en los primeros 10 o 20 días. Porque la gente te pasa el huracán por encima y después te mueres, pero no te mueres muerto rápido, sino que te mueres al cabo de un rato, ¿no? Eso es relevante, pero lo que se está viendo, que vimos también en este otro artículo en el que también he participado, es que en realidad tampoco es cierto, porque es verdad que la mayoría de las personas que mueren en ese lapso de tiempo posterior al efecto del desastre, pero en los años siguientes, de hecho en los próximos 10 años, la mortalidad, el aumento, el exceso de mortalidad respecto a la media también es muy notable. Quiere decir que las sociedades, las personas, quedan tocadas y ese sistema es menos resiliente y, por tanto, se incrementa la mortalidad como sociedad. Y eso es relevante porque eso es una enfermedad emergente en realidad. Si en España antes no había huracanes y ahora tenemos huracanes, hay una parte de la gestión posterior a los desastres naturales que no teníamos controlada. Eso será exceso de mortalidad y, por tanto, una enfermedad emergente. El hecho de cómo superar una catástrofe ambiental, como el caso de la Dana que hemos visto. Danas hemos tenido más veces, huracanes es un grado más, ya lo veis, ¿no? Es distinto porque provocan una destrucción mucho más territorial, mucho más amplia. Estos son el sexto informe del panel intergubernamental, cómo van a evolucionar las distintas enfermedades en el planeta. Cómo van a, pues sobre todo las infecciosas, lo que habéis vosotros hablado aquí, a través de algunos vectores, ¿no? Pues los de mosquito, con la garrapata o otros vectores, ¿no? La malaria básicamente es un tema de África, pero el dengue ya está en más de 100 países y podría también afectarnos en el caso de España. Las encefalitis asociadas a las garrapatas pues ya están en Europa, la enfermedad del Lyme se sabe mucho que está en Europa y otras enfermedades, pues la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que también hablan de global, y la plaga, que es la peste. La peste, que también puede ser a la que nos tenemos que enfrentar. Yo no soy médico, mi mujer es médico. Antes decían que la mujer del médico era médico. Pues yo, como soy el marido de la médica, también se me puede llamar médico, porque yo mucho hablar de medicina y ya me lo aprendo, ¿no? Pero yo no soy médico, soy meteorólogo. Pero sí que es relevante en el sentido de que esto es una diapositiva. Pero una diapositiva en realidad pasa por una enfermedad que le ha pasado a una persona y para curarla hace falta que mi señora que trabaja en un CAP vea a esa persona y pueda pensar que no sé qué llaman de hemorrhagic fever with renal syndrome, ¿no? Que una vez en la facultad pasó una diapositiva que salía el nombre este, ¿no? Pues ahora resulta que la que está delante suyo, esa persona lo tiene, ¿vale? Per tant, su capacidad de identificar muchas de estas enfermedades, la peste, no sé, he visto una película, pero no sé identificarla cuando se sientan delante mío. Ahí hay un cambio que yo diría que es de nuevo el gran reto de las enfermedades emergentes y es la capacidad de diagnosticarlas. Pero la capacidad de diagnosticarlas no respecto a las élites que vienen o las personas que vienen a este tipo de congresos, sino en los sistemas sanitarios. ¿Para qué? Pues el gran motivo es este. Esto es el Aedes aegypti, que sería el mosquito tigre. Esto es el escenario 2.6, es decir, el actual. Esta es la distribución del mosquito tigre en el mundo. Abajo está el 8.5, que ahora este es el peor, el que estábamos, el business as usual del 2014. Este es imposible ahora. Ahora se considera que las 1000 partes por millón no pasarán. Pero si pasaran, este sería el escenario de distribución del mosquito tigre. El gran problema, según identifica el panel intergubernamental del cambio climático en su sexto informe, es este, el problema de las olas de calor, porque son el gran driver, el gran motor del cambio en el mundo. Fijaros que esto se marca por 5 grados. O sea, si una ciudad que tenga máximas de 30, una que tenga 35, una que tenga 40, 45, 50, son ciudades distintas, porque no se puede vivir de la misma manera. Ya hay lugares en el mundo, sobre todo esta zona de por aquí, que se llega a los 55 grados de temperatura. 55 grados es no vivible, ¿se entiende? No vivible. Pero se llega
y justamente son de los países más poblados del mundo. ¿Por qué hay tantas personas de Pakistán, de India, que se mueven por el mundo? Alguien diría que es por la pobreza, probablemente también, pero también cuando tienes suficiente dinero, si estás en un lugar que es invivible, pues te vas a un lugar más vivible. Y este concepto de las olas de calor, de las situaciones de calor invivibles, cuando ya estaríamos en estos colores de aquí, que serían toda la zona del sur asiático, buena parte de Centroáfrica y algunos lugares del Caribe y del sur de América del Sur, fijaros que es de donde provienen la mayor parte de las personas que emigran, que sin duda también tiene que ver con la pobreza, con las sequías, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de los casos el problema está en esta distribución de las temperaturas más altas, que a su vez vuelven a ser un problema de salud pública, como veremos a continuación, porque nosotros aquí también estamos viendo que nuestros riesgos suben a moderados también, por ejemplo, en la península ibérica. Esta es una diapositiva un poco difícil de leer. Esta sería, pues, qué probabilidad de cada una de estas dificultades podríamos tener. Esta sería la situación actual, porque acordaros que 1,5 ya es actual. Esto sería un poco peor que lo que hemos calculado nosotros, pero fijaros que las que se ven mucho serían las desnutriciones, el problema de agua y de alimentación y temas que no diríamos quizás que son enfermedades, un problema de ocupación, un problema mental y de violencia y un problema de extremos de meteorología. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad el entorno social y socioeconómico y el entorno psíquico van a ser una de las grandes enfermedades emergentes a las que vamos a tener que enfrentarnos con el tema del cambio climático. Aquí distribuido por países, fijaros que Europa, sus puntos más relevantes serían estos, los del calor. Europa va a tener en los próximos años un exceso muy importante de mortalidad por culpa de la calor. ¿Quién se muere? Los que no se habían muerto antes, esto lo sabéis, ¿no? Para morirte lo más importante es estar vivo, ¿no? Y una vez estás vivo te puedes morir. ¿Por qué te mueres? Por distintas cosas, entre ellas, por ejemplo, por un exceso de calor. Las personas que ya se habían muerto porque la temperatura llegaba a los 35, cuando se llega a los 35 no se mueren porque ya no se habían muerto. Pero aquellas personas que podían morir a los 35 grados y que estaban vivas, si se llega a los 35, morirán. ¿Entendeu el concepto o no? Ya sé que parezco que no tengo corazón, ¿no? Pero esa es la realidad. Si estamos llegando a una Europa en que, por ejemplo, España, el sur de España, nosotros en Cataluña, cuando yo empecé a trabajar, no había noches tropicales. Noche tropical significa la temperatura nocturna no baja de los 20 grados. No había. Hoy en día tenemos 6 meses en Cataluña de temperaturas de noches tropicales cada año. En Andalucía, jamás, allí tenemos noches tropicales, hay más nombres, por encima de 30 grados la EMET le llama noche infernal. Que hay que joderse, porque ya han tenido noches de 35. Ya no sé qué nombre está peor que infernal, no se me ocurre un nombre peor que infernal, ¿no? Pues ahora no sé cómo se lo inventarán, el nombre nuevo, ¿no? Pero ya han tenido Granada, ya ha tenido mínimas por encima de los 35, ¿vale? A nadie se le escapa que no puedes dormir tranquilamente por encima de los 35 sin aire acondicionado, ¿no? Ahí estamos añadiendo, pues, una vertiente económica dentro de la distribución de las enfermedades. Pero volviendo a aquel gráfico que ponía al principio, y ya termino, lo habíamos visto con 3, pero no es cierto, porque es cierto que el riesgo depende del peligro, de la vulnerabilidad de la exposición, pero también, y esa es la gran novedad que tenemos ahora en el siglo XXI, con nuestra capacidad de respuesta. Y la capacidad de respuesta tiene 2 vertientes. Una es cómo nos hacemos resilientes, es decir, cómo somos capaces de sobrevivir a un hecho malo, catastrófico o problemático, pero también en la capacidad de anticiparnos a esas situaciones. Si a los médicos se les forma también, o una persona por cada CAP sabe algo de medicina tropical, como hoy en día tenemos muchas personas que provienen de zonas tropicales, alguien tiene que saber qué es el chikungunya, ¿no? Que tiene un nombre particular, o el Zika, yo qué coño, ¿sabes? O sea, pues alguien tiene que hacer de referencia en cada comunidad de médicos operativos para que sean capaces de reconocer algunos de los problemas que tienen allí. Y eso es un cambio estructural dentro, por ejemplo, de la asistencia de primaria. La respuesta nos da una aproximación y un cambio
en este mundo que parece que sea un poco catastrófico, que no haya futuro. No es cierto que no haya futuro. Y déjenme que lo vuelva a repetir otra vez. Esto, si alguien lo quiere mirar, es una ONG que se llama Climate Action Tracker. Después de cada COP, después de cada conferencia de las partes, analizan lo que se ha dicho y hacen el equivalente en dióxido de carbono, ¿vale? Pues el de la derecha, optimistic escenario, sería que todo, absolutamente todo lo que se dice ahora en una reunión de las partes se va a cumplir hasta el final. Y esto nos daría una subida de la temperatura de más o menos un 1,9 a finales de siglo. Es decir, incluso dentro del Acuerdo de París. Este de aquí sería el Pledges and Targets. Hay gente que ha criticado el Acuerdo de París porque no pone multas, porque es de pledges, es de compromisos y de objetivos. Pues si se cumplen los pledges y objetivos que se marcan en la última reunión, en la del 2024, estaríamos en 2,1. Si se siguen los objetivos del 2030, que eso se ha politizado muchísimo, porque hay gente que dice esto es la estrategia globalista, y hay muchos partidos políticos hoy en día que lo ponen como si fuera un anatema, pero dentro de ese anatema también hay objetivos de reducción de las emisiones. Pues si se hicieran esos, los que están en la Agenda 2030, la subida sería de 2,6 y este de aquí es el que hemos calculado nosotros. Si seguimos con las políticas y la acción que tenemos ahora, nos llevaría a este 2,7, 3,4 de máximo, que sería el business as usual, ¿vale? Pero que quede claro, el Acuerdo de París, con las cosas que se están diciendo hoy en día en las reuniones de las partes, si hemos sido capaces entre el 2014 y el 2025 en bajar casi un poco menos de la mitad las emisiones, en un futuro podemos mantener esa tendencia. Esto no tengo duda alguna posible. ¿Y cómo? Vosotros, los que tenéis que gestionar estas enfermedades emergentes. Pues esto es difícil, ¿no?, de entender y hasta no se entiende nada, ¿no? Pues ahí está la cosa. Tenemos que gestionar la complejidad. Y gestionar la complejidad sin complejos, que es otro de los problemas que tenemos. Asumiendo que este futuro es muy complicado, ¿vale? Y ayer tuvimos una cena, algunos de los ponentes, en el que decíamos cómo gestionar estas cosas, que la gente se muere, que la gente, decías tú misma, que se crea mucha tensión entre las personas, entre las instituciones. ¿Cómo gestionar eso? Que además nos damos cuenta que está pasando cada vez más. ¿Cómo podemos romper esa rueda? Con confianza. Al menos confianza entre las personas que hablamos el mismo idioma. Y eso en muchos casos acaba siendo pues, los técnicos. Los técnicos tenemos que tejer situaciones de confianza en situaciones complejas, en las que sabemos que nos podemos equivocar, que podemos no saber cómo gestionar el problema. Incluso podemos no tener una solución al problema, pero no tener una solución al problema no significa que no lo podamos gestionar. La prueba está en el COVID. No teníamos a priori o al principio una solución, pero la gestión se pasó como hacen los médicos típicamente, estabilizar al paciente, hacer un tratamiento sintomático, y etcétera, etcétera, lo mantienes vivo y entonces alguien se inventa una vacuna y coño, mira, pues está vivo, hostia, ¿no? Y no daba un duro por él o por ella, ¿no? Pues ese milagro de la inteligencia humana y de la capacidad de adaptación humana se teje con esta capacidad de crear confianza y de crear vínculos y de gestionar esa complejidad. ¿Cómo será el futuro? Pues mira, en 2030 pues vamos a ser, si miráis allá a la izquierda, pues en partes de España va a ser como un 15% más de gente, en Cataluña somos 8 millones, probablemente seremos 9 millones en el 2030, que se entienda, ¿vale? De los cuales, si la tasa de reposición en Cataluña es 1,1 por mujer, significa que en una generación somos la mitad de personas de padres nacidos en Cataluña. ¿Se entera o no? Ese millón de más no será por hijos nacidos de padres nacidos en Cataluña, será por personas que vienen de otras realidades y de otros lugares del mundo. Y eso es complejidad. Pero seremos más. Y aquí es la edad. Fijaros que también, pues depende de qué lugares de España más y otros menos, pero es una sociedad más madura, hemos de decirlo claro, como yo. Que estamos bien y todo bien, pero más gente y con más edad. ¿Y ahí qué pasa? Pues más dolor, más vulnerabilidad, más problemas mentales, porque no evolucionamos todos tan bien como querríamos cuando nos hacemos mayores, y eso también van a ser enfermedades emergentes. Y si me permitís, y ya termino,
este es un futuro, que es una realidad, porque esto es Los Ángeles ahora. Es un mundo muy lleno de gente, pero ahí dentro, encima, está la inteligencia no solo humana, sino la artificial. Y hoy estamos viendo ya que no sabemos, la verdad es cierta, cuesta de saberlo, porque ¿qué es la verdad hoy en día? ¿No? Y la existencia es real. El otro día vi un vídeo hecho con la inteligencia artificial de Google que se veía un salón del automóvil y unas entrevistas a gente del salón que hablaban de los coches, tal y cual. Todo era falso. Este salón del automóvil no existía y las personas que hablaban no eran reales, pero parecía una grabación como si fuera el salón del automóvil. Per tant, una realidad no existente. Per tant, el cambio en la percepción de la verdad y la realidad será un problema también de enfermedad emergente que tendremos que gestionar las personas que gestionamos las situaciones. No sé si lo veis. Y esto afectará no solo a la inteligencia humana, sino también a la inteligencia de los entes artificiales. Porque ¿qué es la verdad y qué es la realidad? El mundo no tiene futuro, y tan casi. Porque cuando yo estudiaba en la facultad éramos un 7% de la población los que teníamos títulos universitarios, ya somos ya un 22%, gente muy joven y muy, ya se os veo muy llestos, ¿no? Tenemos capacidad, la hemos demostrado, y tenemos capacidad de ver el futuro, y con eso no hay quien nos pare. Muchas gracias. Tenemos solamente 15 minutos para poder, si queréis subir a la mesa los ponentes, y en 15 minutos tenemos para poder hacer alguna pregunta del público. Rogamos preguntas y respuestas rápidas. En todo caso, a ver, yo creo que Aurélie y Tomás han hablado de confianza. Aurélie pienso que también ha dicho diplomáticamente que las políticas de comunicación deberían mejorarse. Y bueno, aquí tenemos experiencia en casos como el ébola que recordábamos ayer también, el caso de la Dana de Valencia y muchos otros en que la comunicación sería muy mejorable, ¿no? En todo caso, los que estáis más implicados en estos temas, ¿qué se podría hacer para que los políticos mejoren las políticas de comunicación? Yo creo que lo que hay que hacer es que no esperar a los políticos y hacerse, tenéis que haceros vuestra política de gestión, que eso incluirá a los políticos, pero como los políticos al final acaban pasando, en realidad yo tengo una teoría de los medios pollos, que es que hay los pollos, los que mandan mucho, pero ¿qué son los medios pollos? Los que están allí y siempre están allí. Y esos son los que marcan cómo va el mundo. Lo del sí ministro, ¿no? ¿Os acordáis de una serie? Pues hay que hacer desde la base una cultura de trabajo y de comunicación. Y después vendrán también los políticos. Pero si uno crea esa textura desde la base, yo creo que entonces es muy resiliente. ¿Alguna pregunta? Perdón. No, solo quería añadir que las empresas, todas las grandes empresas tienen departamentos de gestión de crisis, y creo que el sector público, específicamente la salud, podría inspirarse, ¿no?, para crear departamentos o procesos para gestiones de crisis, para que no haya, pues eso, bulos o lo que decías tú de la inteligencia artificial, que está generando muchas dudas entre la población, y esto se puede hacer desde las mismas instituciones de salud. ¿Y en Francia crees que los problemas que hay aquí podrían ser parecidos? Sí, obviamente. Sí. Es que el mundo cambia rápido y la información cambia rápido, las redes, es que estamos en un mundo diferente de hace 10 años, muy diferente, y todos tenemos que adaptarnos y dar respuestas sólidas. Un apunte por apuntar un poco el tema del optimismo, porque yo creo que hemos hablado antes de la COVID,
COVID ha sido un impacto general y ha sido un impacto brutal a nivel global. Pero una de las grandes enseñanzas de COVID ha sido el referente de la respuesta global. Y ese referente de respuesta global ha sido un ejemplo de cuando vemos la situación muy mal, la gente dialoga a pesar de los pesares. Y para mí la COVID ha sido un ejemplo de eso, ha sido un ejemplo de respuesta de especie, ¿no? De respuesta de que o resolvemos esto o nos vamos. Y cuando eso sucede, cuando tienes esa sensación de peligro, el nivel de comunicación se hace rapidísimo y con facilidad. ¿Allí hay una pregunta? Sí, es una pregunta para el doctor Llançà. Josep María, cuando explicabas lo que se hace en los ICDC desde el departamento que está bajo tu responsabilidad, hacían una evaluación del riesgo. Eso implica entonces una serie de recomendaciones, ¿no? Esas recomendaciones, entonces, en consecuencia, son vinculantes para los países de la Unión Europea, o luego los políticos, si son vinculantes, toman otras decisiones en función de eso o no son vinculantes. Sí, son recomendaciones, por lo tanto, cada país decide si las lleva a cabo o no las lleva a cabo, ¿no? De todas formas, en las evaluaciones del riesgo a ese nivel, probablemente la interferencia política no es tan grande a ese nivel, ¿no? Probablemente las interferencias políticas se dan más, sobre todo, en los criterios de respuesta. Y también hablábamos ayer y hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no? Y poníamos el ejemplo de la pandemia de gripe y el uso de fármacos que no estaba demostrado que fueran útiles para la pandemia de gripe y que, sin embargo, se utilizaron a partir de criterios más políticos que científicos, por un efecto que también ocurre, que es el llamado efecto vecino, ¿no? Yo voy a acumular una serie de fármacos o de medicamentos porque el otro país también lo está haciendo y si yo no lo hago puedo ser acusado de negligencia con respecto a mi población, ¿no? Sería más quizá en el desarrollo de la respuesta que en la propia evaluación del riesgo. Y en la evaluación del riesgo lo que sí cambia es la percepción y la comunicación del riesgo, ¿no? Que es otro elemento muy distinto. La percepción del riesgo es muy distinta en función de la probabilidad o de cuán conocido es ese riesgo. Y también pondremos un ejemplo, ¿no? La percepción del riesgo del mosquito tigre es elevada porque es algo que ocurre estacionalmente y porque produce enfermedades desconocidas. La percepción del riesgo del uso del tabaco es menor porque es más frecuente y es más conocido, y en cambio el impacto es muy superior, ¿no? Lo mismo que con accidentes de tráfico, lo mismo que con el uso del casco, lo mismo que con el cinturón de seguridad. Hay distintas percepciones del riesgo que no tienen que ver con el riesgo en sí mismo ni con la comunicación del riesgo. Y un poco en este sentido, la publicación que comentabas era del 2019, justo antes de la COVID, ¿no? ¿Qué impresión tenéis? ¿Estas recomendaciones fueron muy seguidas o no? ¿Te refieres al primer Rapid Risk Assessment, el primero que se hizo? Bueno, despertó un interés pequeño. Lo que pasa es que los primeros casos estaban ocurriendo en China, donde el nivel de comunicación fuera del entorno era bajo. Por lo tanto, la probabilidad de conocer con certitud qué es lo... Certitud no se dice, ¿no? Con certeza. Con certeza, madre. La probabilidad de conocer con certeza que eso ocurría era baja, ¿no? Y no fue hasta que empezaron a ocurrir casos, ¿os acordáis de población de Italia que se fue a esquiar y que entonces regresaron? Cuando empezaron a verse la transmisión persona a persona, cuando realmente se vio que aquello tenía una magnitud que hasta entonces estaba relativamente contenida, ¿no? Y luego ya todo fue ir por detrás, lo que comentaba antes, ¿no? Y las medidas por detrás. Y con relación a lo que comentaba Jesús, lo que realmente no hacían caso los políticos en este caso era, por ejemplo,
se emitía un análisis del riesgo diciendo no tiene sentido el control de pasajeros en los aeropuertos, ni el control de arcos térmicos, ni tomar las temperaturas, porque técnicamente eso se ve que no se hacía. No tiene sentido el que se limite el movimiento de poblaciones, porque eso se limitaba. Es decir, ahí es cuando el criterio político pasa por encima del criterio técnico por cuestiones de la percepción del riesgo de la población y lo que quieren cubrirse las espaldas. Sí, allí, Joan. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay un término que se ha hablado en dos de las ponencias, pero creo que subyace en todos, que es la confianza, ¿no? Entonces yo creo que eso, todos los que también trabajamos en epidemiología, yo lo veo cuando voy a una escuela y por un caso de meningitis, tú no te ganas la confianza de los padres para que hagan lo que tú dices y sobre todo para que si la cosa se complica tú volverás a estar allí, no escurrirás el bulto, nunca cierras algo. En esos niveles de confianza que habéis hablado a nivel más global. Yo recuerdo que en la pandemia había mucha confianza en los servicios, nos aplaudían cuando salíamos por ahí con el coche en una ciudad desierta para ir a trabajar, nos aplaudían a las 8, había una especie de... Estábamos como muy amparados de eso, pero con el tiempo la cuestión es mantener la confianza. Entonces, yo nos preguntaría si eso ha cambiado totalmente. Hemos pasado ahora al revés. La gente al principio se vacunaba porque había mucha confianza en lo que estábamos diciendo. En las residencias de mayores hacían lo que se decía, pero llegó un momento que pues, eso se agotó, se saturó y perdimos la confianza y la gente estaba hasta aquí, no se vacunaban, ya nadie aplaudía, sino que se cambió la situación e incluso había situaciones hasta violentas en algún sitio de atención primaria. En Francia pasó este cambio inverso de pasar a aplaudirnos a pasar a estar los médicos un poco arrinconados y la gente a hacer menos caso de las directrices que marcábamos. ¿No se mantuvo la confianza? Bueno, en Francia siempre ha habido desconfianza. O sea que realmente yo viviendo aquí, mirando las noticias o escuchando mi familia en Francia, es que la gente no quería vacunarse y siempre ha habido, es cultural, hay mucha desconfianza hacia todo lo público, salud, políticos, todo está como en el mismo lugar y hay mucha desconfianza. Y en Francia hemos visto lo que tú decías, es que lo que estamos viendo ahora aquí, que la gente está dudando y hay que hacer más pedagogías y las profesiones que antes generaban mucha confianza y respeto, ahora ya no, supongo que por la época también, pero claro, llegó antes a Francia. Tomás, creo que pronto serás eurodiputado. En todo caso, enhorabuena, supongo. En todo caso, ¿cómo lo harás para convencer a algunos políticos de que el cambio climático existe? Pregunta creo que es difícil. Yo creo que no es difícil, porque cualquier persona que salga a la calle pues se da cuenta que tiene calor, ¿no? Y ya está. Pero bueno, es verdad que si sales a la calle en Noruega, pues dices, fantástico, ¿no? Es distinto. Pero de golpe pues tienes como un incendio. Y en Noruega nunca habías tenido incendios, ¿no? O ahora estás teniendo problemas de suministro de agua. Y aquí, agua, pues es gratis. ¿Habéis ido a Noruega? El agua, el suministro de agua es gratis, ¿eh? En Noruega. Porque tienen tanta que es igual, ¿no? Y entonces si ahora no tienen agua, dices, claro, esto ¿no? Es una cosa inaudita, ¿no? Per tant, jo no creo que nadie niega el cambio climático. Lo que sí que se niega, o hay opiniones distintas, es sobre la gestión del cambio climático. ¿Qué mejor? Y ahora habéis dicho que soy doctor, pues lo soy desde el enero de este año, pero una de las cosas que es curioso de descubrir del doctorado es que 2 premios Nobel de Economía, 2, se pelean, se llaman Stern y Nordhaus. Uno, porque dice que ¿para qué tanto si estás creando más distorsión en el sistema económico? Perdón, vamos despacito y vamos arreglando y ya lo arreglaremos.
Mientras que el otro, Stern, dice, no, es que hay que meterse a esto y hay que hacerlo ya y no sé qué, ¿no? Porque nos ahorraremos en los próximos 50 años tantos miles de millones de dólares, ¿no? Pero tanto una como la otra no son descabelladas, no sé si me explico. Uno dice, coño, vamos a gastar ahora 50.000 millones de no sé qué, cuando no tenemos muy claro cómo lo haremos, y los otros dicen, ¿me explico o no? O sea que hay dos premios Nobel que opinan distinto, cosa que no está raro en el mundo, ¿no? Que la gente opine distinto. Y eso, cuando ya lo pasas a la política, todavía es más complicado. Mi opinión, o lo que yo intentaré que sea mi aproximación, yo creo que el error comunicativo de la gestión actual del cambio climático ha sido ponerse muy fuerte en que mitigar significa bajar las emisiones, ¿vale? Que nuestro objetivo primero sea la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, para no estar en el de arriba de todo, sino que ahora estamos en el 4, ¿os acordáis? ¿No? Estamos en el segundo por abajo. Eso se ha conseguido en 11 años, pero ¿a costa de qué? Que la gente se enfade. Que salgan los franceses con su gilet jaune, ¿no? Y paren Francia, que las zonas de bajas emisiones prácticamente no funcionen en buena parte de las ciudades de Europa, etcétera, etcétera. La gente se enfada. Y entonces, cuando la gente se enfada, lo para todo. ¿Cuál, según yo, debería ser la aproximación? Lo que hacéis los médicos. Los médicos, os llega un enfermo fatal, lo primero que hacéis es estabilizarlo, porque si se te muere ya no lo puedes curar después, ¿no? O sea, hay un punto irreversible, la muerte, ¿no? Por tanto, lo primero es estabilizar y lo segundo es curar, ¿no? Yo creo que la adaptación, que ahora, mis chavales van a la escuela y están a 35 grados, no se puede estudiar sin aire acondicionado, punto. Es que no es una pregunta. No puedes tener escuelas en Lleida sin aire acondicionado, y menos teniendo curso desde junio hasta septiembre, ¿sí o no? ¿Cómo tiene que hacerse ahora? También tenéis que entender, máximas de 35 en Lérida están pasando desde el principio del siglo XXI. Antes no había, o cuando había alguna era muy esporádico. En Tenoco-Buidó no. O sea, no se llegaba a los 35 de forma sistemática. Ahora, de forma sistemática, de hecho en mayo ya hemos llegado a 35 y hemos superado a 37. ¿Entiendes? Por tanto, las escuelas que no estaban preparadas para llegar a 30, quizás en el medio de agosto se llegaba a 35 alguna vez, pero es que hemos llegado este año a 37 en mayo, con la escuela funcionando a tope. ¿Entiendes? Per tant, la necesidad de adaptación es vital. Y todo el mundo estará de acuerdo. Si yo soy un padre de una escuela, diré, pero ya esteu trigant en poner aire acondicionado. Pues ahí tenemos que meter también la mitigación. En el proceso de adaptación, incluir la reducción de las emisiones. Yo creo que eso también puede ser replicable en muchas de las cosas que hacéis vosotros también en salud pública. Es decir, hay cosas que son más claramente asustadizas, ¿no? Lo que dices tú, algo que, uy, esto voy a morir. Pues en el voy a morir puedes añadir algunas cosas que puedan ser de resiliencia, que quizás no harían exactamente falta inmediatamente, pero que entran por el mismo canal comunicativo. Yo creo que hace falta un cambio en el proceso de comunicación, en la orientación, con el mismo objetivo, pero en la orientación comunicativa del objetivo. Muy bien, debemos acabar muy puntualmente porque ahora hay otra actividad. Recordar que a principios de septiembre daremos a conocer el programa de las Jornadas Internacionales de Tuberculosis y muchas gracias por vuestra asistencia, sobre todo a los que habéis resistido hasta el final. Muchas gracias y hasta pronto.